una comisión preparatoria del concilio en Roma, de la cual formaba parte Monseñor Lefebvre, entre otros muchos. Y se prepararon los esquemas oficiales para proponerlos como base para el estudio. El primer día en que se inaugura, en el año 62, ya están los miembros de la conspiración asaltando prácticamente. Es increíble, pero así fue, ¿no? Padres de la iglesia, muy ponderados, muy pasivos, asaltando prácticamente los lugares, cortando micrófonos cuando iba a hablar un tradicionalista, como el caso de Ottaviani, nada menos que el defensor del Santo Oficio, toma la palabra para defender la tradición, le cortan el micrófono, el viejo se dejó caer y vino la risotada en San Pedro. Cosas así. Entonces quitan los esquemas y dicen, no, esos esquemas no sirven, estos son los nuevos, esto es lo mejor, esto es lo que hay que discutir. Y los periodistas ponen el micrófono, ¿usted qué opina? Y toda una campaña. Y los padres que habían llegado, 2.300 padres que habían llegado del resto del mundo que no sabían nada de esta conspiración, se sienten avasallados. Y hay un apoyo, por supuesto, de la Santa Sede, si no, no hubiera prosperado. ¿Cómo es que se llega a ese estado de cosas? ¿Solamente por la conspiración? No. Además de esa conspiración, porque se producen lo que he dicho, las tres caídas, las tres traiciones. ¿Cómo es eso? En 1961, Juan XXIII llama a un cardenal que decía que se llamaba Bera, alemán. En realidad era judío, era Bejar. Bueno, lo llama y le dice, usted se va a hacer cargo de las relaciones con los no cristianos. Vamos a formar una institución. Muy bien. Usted no va a depender de nadie en la curia, sino de mí, directamente. Muy bien. Vaya usted para comenzar a Nueva York. Y va a Nueva York el cardenal Bea a entrevistarse con quién, con Katz. ¿Quién es Katz? El gran maestre de la logia Tani Pérez, o hijo de Cabenán, o Liga contra la Difamación. Tiene una serie de nombres, así como los delincuentes se cambian de nombre, tienen varios alias, estos tienen varios alias también. Bueno, y habla con Katz. Esta es una logia exclusiva de los judíos, no es como las logias que hay en el Perú y por el resto del mundo, no, no. La masonería tiene dos ramas, una que es exclusiva para los judíos y otra que es mixta, para los perros cristianos, según la expresión de ellos, no es expresión mía, para los perros cristianos, para los gentiles, para incorporarlos a su labor. Ellos tienen cordones umbilicales siempre con esas mixtas, pero la suya, la exclusiva de ellos, ese es un secreto. ¿Qué cosa es lo que resuelven ellos ahí? Eso no lo sabe nadie. Bueno, la BNP es la principal, reúne a 400.000 judíos repartidos en el mundo, tiene su sede en Nueva York. Y en ese momento el gran maestre era el señor Katz. Después llegó uno que se llamaba Kraft. Ahora no me acuerdo el nombre del actual, son nombres raros. Bueno, habla con Katz. ¿Dónde? En el Waldorf Astoria. Salió publicado en New York Times, todo salió. La información llegaba para hablar con el jefe de la masonería judía. Los judíos controlan los principales medios de comunicación, las grandes cadenas de radio, de televisión, el cine, los grandes periódicos, están en manos de los judíos. Eso es conocido, eso es un hecho evidente. Y entonces ve a pedirle el apoyo de la prensa internacional a ese concilio Vaticano II que se va a inaugurar el año 62. En Waldorf Astoria, mucha miel, muchos quesos, mucho vino, conversación, y Katz le dice, muy bien, nosotros le vamos a brindar todo el apoyo, vamos a hacer un buen ambiente para el concilio Vaticano II. Pero eso sí, dos cosas. Primero, ya no somos los suicidas, nosotros no tenemos que ver nada con la muerte de Cristo. No hay problema, vean, no hay problema. Acordamos. Y en segundo lugar, ustedes decretan la libertad religiosa. La libertad religiosa, dice, sí, muy bien, comprometido. Y se compromete, vea, en nombre del Papa Juan XXIII y de la Iglesia Católica, ¿no?, a cumplir con esos compromisos, a establecer la libertad religiosa y a declarar que los judíos no son responsables por la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Casi nada. Bueno, regresa a Roma, vuelve a salir junto con Villevans, que era su brazo derecho, ahora es el cardenal Villevans, con el Monseñor Schmidt. ¿Se van a dónde? A Ginebra, a hablar con el Consejo Mundial de las Iglesias, los protestantes reunidos, y a pedirles la colaboración de los protestantes, porque tienen un profundo deseo ecumenista, ¿no? El ecumenismo es algo muy bello, tradicional en la Iglesia, o sea, llamar a todos a que vengan a la verdad y recibirlos con los brazos abiertos. No, pero este ecumenismo que está propugnando el cardenal Bea es al revés, es cambiar nosotros para ser aceptados por los demás. Es el mundo al revés. Bueno, y entonces les pide el apoyo, que vayan, que nombren comisiones, asesores, observadores. Sí, le dice, vamos a mandar, correcto. Pero eso sí, una condición. ¿Cuál condición? Ustedes cambian
su liturgia. ¿Que cambiemos la liturgia? Sí. Ustedes modifican la misa, modifican los sacramentos. Y acepta, vea, acepta. Cuando yo repito esto, tengo la impresión que se me va a caer el techo encima. Es decir, es increíble. Vea, acepta. Regresa feliz. Ya comienza el 62, pues eso ya comienza el Concilio Vaticano II, el segundo, el 62, pero les queda todavía algo por cumplir. Los comunistas. Ya no puede salir de Roma porque está muy metido en el asunto de las deliberaciones del concilio. El cardenal Bea manda a su segundo, a Villevans, ¿no? Se viste de hombre de negocios, debe haber sentido muy incómodo. Metido de hombre de negocios y se va a Moscú a plantearle a la Iglesia Ortodoxa rusa, creada por Stalin durante la Segunda Guerra Mundial, para que bajaran la guardia pues, los cristianos de Occidente y no se opusieran a que las potencias de Occidente brindaran apoyo militar y logístico a la Unión Soviética en su lucha contra Hitler. Entonces, para que vieran que no eran los malos de la película, dijo, se terminó la Tercera Internacional, la disolvió y lo restablece por la Iglesia Ortodoxa. Bueno, entonces se consiguió un barbado de Odessa, cuya hermana manejaba un prostíbulo, imagínense qué tipo de gente. Bueno, y entonces ese lo hizo el patriarca, el bárbaro, con eso va a hablar Villevans, a proponerle que vayan, pues tiene que haber una parejita de archimandritas, algo que hay, para adornar, para completar el cuadro ecuménico. Le dicen, no, ¿por qué? Porque ustedes lo primero que van a hacer es condenar al comunismo. Siempre la Iglesia está haciéndolo. ¿Verdad? Momentito. Consulta con Roma y Roma responde. Juan 23 todavía responde. Ese tema no será tratado. No será tratado el comunismo. Entonces la Iglesia se compromete a no ocuparse del comunismo entre 1962 y 1965. Todas las sesiones del Concilio Vaticano II. Esas fueron las 3 caídas de la Iglesia, las 3 traiciones de la Iglesia. Señores, lo grave no es eso. Y es grave. Lo más grave es que la Iglesia cumplió con lo pactado. Entonces cuando comienza este tráfago de cambiar los esquemas, se propicia unos esquemas en los que se está cumpliendo con lo pactado. El primer esquema que se aprueba es el de la Sagrada Liturgia. La Constitución Sacrosanctum Concilium, aprobada el 4 de diciembre de 1963. Sí, está cumpliendo en primer lugar, ¿no?, con los protestantes, la Sagrada Liturgia. Monseñor Lefebvre está alerta en esto y que está combatiendo esta situación dentro del concilio. Descubre que hay una serie de frasecitas bandidas, deslizadas, casi en forma subterránea, en unos textos hermosos, en el que se mantiene una posición tradicional de la Iglesia. Pero es típicamente liberal. El propio Lefebvre le llama luchas escocesas. Caliente, frío, caliente, frío, caliente, frío. De repente una página hermosa y de repente una excepción. Esa es la técnica. Se mantendrá la liturgia tradicional con todo su esplendor. La lengua latina será siempre la lengua de la Iglesia. El canto gregoriano será el canto de la Iglesia. Todo está perfecto, se mantiene tradicional, firme. Sin embargo, no obstante, pero en ciertas circunstancias y se abren las puertas para las excepciones. Esas son las bombitas de tiempo que van sembrando. Y en medio de toda esa fraseología rimbombante, los padres de la Iglesia que están sujetos a esa presión, ¿no?, de propaganda realmente, pues aprueban. Y entonces viene el estallido de las bombas cuando inmediatamente muere Juan XXIII, sube al solio pontificio Montini, judío, la familia Montini, familia judía italiana, sube al solio pontificio Montini y lo primero que hace es formar el concilio, ya no con C sino con S, en este caso se escribe con S, encargado de modificar la liturgia. Y ese organismo es el que va a hacer estallar las bombas que habían quedado soterradas en la Constitución Sacrosanto Concilio sobre la Sagrada Liturgia. Y mientras se desarrolla el Concilio Vaticano II, funciona verdaderamente esta comisión encargada de modificar la liturgia de acuerdo a la Constitución mencionada. Y por eso es que tienen ustedes aquí en el pizarrón lo que señala la Constitución. En medio de su fraseología hermosa, dice en el artículo 4, ¿no?, que hay que hacer una revisión adaptando la liturgia a los tiempos modernos, en el artículo 4. Luego en el artículo 11, ¿no?, dice que hay que hacer una reforma, ¿para qué?
participación de los fieles. Desde ese momento, desde el momento en que aprueban el artículo 11, ya el objetivo de la misa no es el santo sacrificio, sino es la participación de los fieles. Eso es una tónica totalmente diferente a la católica, porque la misa católica es un sacrificio que se ofrece a Dios. Y para los protestantes es una asamblea en la que participan por el diálogo, el canto, el rezo, etc., pero donde no hay ningún sacrificio. Entonces, cuando ya se siembra esta bombita de la reforma para mayor participación, pasa en medio de la proserología, pero luego va a estallar. Fíjense que lo tengo conectado como una especie de cordón eléctrico, porque todo va a estallar. Luego viene el artículo 21, en que dice que es un deber, debe modificarse la liturgia para obtener estos resultados. No es que puede, no es que es recomendable, no, es que debe. Es un deber, una obligación. Y el artículo 50 es peligrosísimo. Ese ya es poner en marcha, es apretar el botón, ¿no? Para que estalle todo. Revísese la liturgia, más del artículo 50, para la mejor participación de los fieles. Luego tenemos conectado también, ya no veo bien desde aquí. El artículo 34 dice que es necesario que la liturgia tenga mayor sencillez. Que la liturgia tenga mayor sencillez y que se adapte a la capacidad, de los fieles. Hay fieles a veces que están en un grado de cultura pero tan bajo, que ustedes comprenderán que la liturgia no puede adaptarse a eso. Y la liturgia no puede estar adaptándose constantemente a los diversos grupos de fieles, a los diversos estratos culturales. Y cuando es mixto, cuando hay diversas clases sociales, de diverso desarrollo cultural, ¿cómo es que se adapta la liturgia a eso? Es simplemente la bombita de tiempo para que estalle, porque lo que se quiere es adaptar la misa católica en su aparato, ¿no?, a la reunión protestante. Y por eso habrá sencillez cuando se desvisten las iglesias, vean las iglesias modernas como son. No hay imágenes, casi no hay imágenes. Ya no hay reclinatorios. Va a Santa Rita de Casa y no hay donde arrodillarse. Hay unos cómodos sillones negros nomás, que no hay donde arrodillarse, ¿no? Es decir, se va quitando todo lo que sea católico y se va simplificando, dicen, sencillez y buscando la mayor participación. El 37 y 38 eso ya es terrible, adaptarse al mundo. Ese es el modernismo, vivir al compás de los tiempos. Eso es lo que está condenado, no solamente por el Civica Pascendi, sino por el motu propio, por el Prestantia Escritura Sacre del propio Papa San Pío X, excomulgando a todo el que adhiera al modernismo. Esto es terrible, excomulgando a todo el que adhiera al modernismo, señores, nos coloca pues en una situación que supera toda imaginación. Quiere decir que el 60 o 70% de la iglesia está excomulgada, porque esa ha sido la consecuencia del Concilio Vaticano II. Es terrible, uno se pone a pensar, pero ya la realidad comienza a superar a la imaginación. El artículo 40 da paso a las experiencias. Con mucho cuidado, dice, con mucha prudencia. Los obispos deben cuidar muy bien esto, pero se abre la posibilidad de hacer experiencias litúrgicas. Entonces, esa bombita también va a estallar. Bien, entonces con eso acabamos con el rito. Fuera las imágenes, ¿no?, fuera el gregoriano, fuera el latín, fuera las frases en secreto, fuera la transubstanciación. No se menciona la transubstanciación. Si no se menciona la palabra transubstanciación, los papas condenan los textos. No hay sinónimo, no hay transignificación como tiene ciertos protestantes ni otras cositas por el estilo, no. Transubstanciación es la única palabra que acepta la iglesia, y esa la van a orillar. Y finalmente el sacrificio. La misa es sacrificio, como he explicado antes, y resulta que a partir de este momento, artículo 7 del Novus Ordo Missae, es una asamblea presidida por el hermano sacerdote, en que el sacerdote se enfrenta a los fieles y reza con ellos. Esta es una asamblea, esa no es la misa católica. La misa católica es cuando el sacerdote, que es un sacrificador, ¿no?, se va al altar, y el altar está con Dios arriba, y le ofrece a Dios este sacrificio, a la cabeza del pueblo. De vez en cuando se vuelve y lo alienta para que rece, pero su conversación, su rezo es con Dios. Habla con Dios, a Dios le ofrece el sacrificio. No es una asamblea, tal vez así, que puede hacer el sacrificio y decir la misa solo, y vale, solo, aunque no haya nadie.
Para los protestantes no. Tiene que haber varios, porque si no, no se puede realizar el rito. Son diferencias sustanciales. Pero claro, el que no está en el asunto va a la iglesia y le acomoda que oír lo que dice el cura. Ahora sí escucha lo que dice el padre, entiendo todo. Y de cada uno ve lo que y no se da cuenta de lo que hay detrás, de sutileza, diabólico. Hay que estar en el asunto. Y por eso es que cuando se va descubriendo todo esto, uno empieza a entender por qué Monseñor Lefebvre dijo no. Yo no acepto este rito no. Entonces le dijeron, le pusieron el libro por delante, usted dice esta nueva misa, ¿no? O usted va a ser sancionado. No, a mí no me pueden sancionar. Yo digo siempre la vieja misa, la misa de siempre, la tradicional, la que viene desde los apóstoles, la codificada, no inventada, codificada y canonizada a perpetuidad por San Pío V. Por aquí tengo la bula por un templo que ustedes la pueden llevar. Y nadie jamás podrá ser perseguido por decir esta misa, dice San Pío V. Entonces yo no puedo ser perseguido por decir esta misa y voy a seguir diciendo mi misa tradicional. Pero lo suspenden a divinis y viene la lucha. Ahora bien, hay un aspecto, tratamos allá de la misa, que quiero aclarar antes de pasar a otro tema. Uno no puede quedarse necesariamente en estos temas porque es muy amplio todo. Y es ¿cómo es lo que iba a decir? Creo que con esto ya es más que suficiente para que tengan ustedes una idea de algo importantísimo. La parte central de la misa es el canon de la misa. Hay oraciones anteriores, preparatorias, y hay oraciones posteriores, pero lo esencial de la misa es el canon, la parte central. Esa parte se dice en silencio, en secreto digo, se dice en secreto y se dice en latín. Bien. Siempre se ha guardado el secreto, desde la época de los apóstoles. Incluso había un velo, y el sacerdote detrás del velo hacía la consagración, hacía el canon, y los fieles no asistían, no veían bien eso. Luego se abría el velo y le daban la comunión. Siempre se observó el secreto porque es un misterio. Hay que acentuar la idea del misterio. Es el misterio de la transubstanciación. Un misterio, como dicen, más grande que la creación del mundo. Convertir el pan en cuerpo y el vino en sangre. Bien. Eso no se puede cambiar. Es intangible. Son las palabras de Jesucristo. Nadie las puede cambiar. La cambiaron. No es que habían pactado con los protestantes. Tenían que cambiarlas. Entonces cambiaron. Le agregaron frases. Este es mi cuerpo, ¿no? Que se ha entregado por vosotros. Eso que se ha entregado por vosotros es una llapa que le pusieron, lo del concilio. Bueno, y después en la consagración de la sangre, ¿no? El sangre que será derramada por vosotros y por muchos para la remisión de los pecados. Pues le cambiaron el muchos. Le pusieron sangre que será derramada por vosotros y por todos los hombres. Cuando uno objeta eso, entonces las personas que no conocen bien el tema dicen, claro, si Jesucristo murió por todos. Efectivamente, ese es un tema que ha sido tratado por el Concilio de Trento, nada menos que el Concilio de Trento. Trató ese tema específicamente. Entonces dijo que estaba muy bien que el Señor hubiera dicho por muchos y no por todos, porque aunque dio su vida por todos, se estaba refiriendo a los frutos de su sacrificio, que no va a ser aprovechado por todos, sino por muchos, porque ahí pues hay una pensión roja, el infierno, y no se va a quedar vacía. Ayer y no por personas que transmueren, sino hasta el século para siempre. A la hoguera. Jesús manda a la hoguera todos los días, está mandando a la hoguera, o sea, al infierno, al fuego eterno, está mandando todos los días. Pero el comentarista del periódico decía que no se imaginaba a Jesús, lo presenta como un hombre tan bueno, tan dulce, tan amoroso, que no puede castigar a nadie, por lo cual lo que propicia es la vida, o sea, que el pecado queda sin castigo. Bien, esto en materia de misa es suficiente, me parece. Vamos a otra cosa. ¿Qué debemos hacer en materia de misa? ¿Qué consejo usted debe dar? Yo no aconsejo nada. Yo aconsejo lo que la Iglesia siempre dijo. Lo que la Iglesia siempre dijo. Cuando hay un rito, es dudoso solamente. Basta que sea dudoso, hay que abstenerse a decidir. Esta misa, el Novus Ordo Missae, que se promulgó en 1969, es tan peligrosa porque tiene parecido con la misa tradicional. Aparentemente, para el neófito, es algo parecido. De gente sumamente capacitada, del defensor de la fe, del Santo Oficio Taviani, diciendo que esa misa nueva se aleja de la tradición católica, que esa misa
no es católica. Eso está repetido por muchos, ¿no? Pero, ¿qué hacer entonces? ¿Qué problema? Yo sé que les planteo a ustedes un problema. ¿Qué cosa hacer entonces? Lo que siempre la Iglesia recomendó para esos casos. O sea, rezar las oraciones de la misa. No en la iglesia, sino uno por su cuenta lee como si fuera la misa, todas las oraciones de la misa del día, reza el rosario, y en esa manera se puede santificar el día. Pero no debe contentarse uno con eso, sino que hay que hacer un esfuerzo y grande para colaborar a fin de que tengamos misa tradicional. Todos, en todas partes del mundo, y en especial en el Perú, aquí no hay misa tradicional. El padre Red en Arequipa, uno dice la misa tradicional. En Lima no hay quien diga la misa tradicional. ¿Por qué? Porque están amenazados. Cuando he hablado con algunos de ellos, no puedo dar su nombre naturalmente, me han dicho no podemos. 3 veces nos han llamado ya la atención, la próxima vez nos botan a la calle. Hay una persecución para el sacerdote que, acatando la bula Quo Primum Tempore, se atreva a decir la misa tradicional. Y cuando le hemos pedido formalmente y por escrito al arzobispado de Lima que autorice a algunos sacerdotes para que nos diga a un grupo de 30 personas la misa de siempre, han contestado que no, sin dar mayores explicaciones. Eso es persecución, esa es la crisis de la iglesia, esa es la alta venta que llegó al poder la alta venta, llegó al poder la alta venta. Monseñor Casaroli, secretario de Estado que acaba de terminar justamente por licencia, ingresó a la masonería el 27 de septiembre de 1958. Su antecesor, el cardenal Villot, ingresó a la masonería en 1962. Son masones una buena cantidad de miembros de la curia romana. Las listas han salido publicadas en Italia, en Estados Unidos, en México. Aquí no sale nada porque si la gente se muere de miedo, el periodismo se muere de miedo, creen que lo van a excomulgar, no sé qué cosa creen. Aquí nadie se atreve a decir nada. Lo que diga nomás el arzobispo, ya está, eso es. No. Hay que recordar a Pablo cuando se enfrenta a Pedro y le dice, no estás actuando de acuerdo al Evangelio. ¿Y qué le responde Pedro? Tienes razón, perdóname. Qué lindo. O sea que la humildad de Pedro termina venciendo la heroica y valiente resistencia de Pablo por su humildad. Pero ahora ustedes creen que alguien dirá, perdone, si tiene razón, que lejos vemos eso. No lo veo por ninguna parte, bajo ninguna capa morada o roja. El segundo cumplimiento que ha hecho el Concilio Vaticano II de sus tradiciones ha sido el Decreto Unitatis Redintegratio sobre el ecumenismo, aprobado el 21 de noviembre del año 64. No voy a quedarme mucho